Muy bien, ya estamos de vuelta. A los que están de pie les pido si pueden tomar asiento, por favor. Los que están en el pasillo, si nos alcanzan a escuchar, ingresen ya al salón porque vamos a comenzar con la siguiente parte. Espero que hayan disfrutado de este coffee break de Lisa Insurtech. Y ya seguimos de inmediato entonces con la siguiente parte de esta jornada AM de EILA 25. La siguiente conversación es una muy especial porque se va a dar una conversación entre dos grandes referentes de la industria aseguradora latinoamericana, no solo en Chile, a nivel latinoamericano. Además, uno de los participantes de esta conversación excepcionalmente aparece en los medios. Hay pocas ocasiones en las que podemos escucharlo con su visión sobre lo que está pasando en la industria. Así que va a ser una súper ocasión para ustedes para poder escuchar este diálogo entre estos dos protagonistas y referentes del sector. Sin más, le quiero dar la bienvenida ya a nuestros invitados para esta conversación y al siguiente panel de EILA 25. Les pido un gran aplauso a Hugh Bertrand, CEO y fundador de Digital Insurance Latam y director de Insurtech Chile. Bienvenido, Hugh, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sebastián. Como siempre, un placer. Bienvenido. Muchas gracias. Y complementa esta conversación, va a acompañar a Hugh Carlos Hernadas, Head of Insurance Latam en Mercado Libre, que estará de manera remota. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Bienvenido a EILA 25. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por escuchar. Hugh, todo Hola, tuyo. Carlos. ¿Nos escuchan bien entonces, no? Los escucho perfecto. Hola, Bueno, Hughes, ¿cómo estás? Súper, bueno. Obviamente voy a empezar con muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Creo que tenemos un honor de tenerte a ti, porque muy pocas veces estás hablando y que estés con nosotros durante media hora. Además, nos equivocamos un poco de hora y todo eso. Entonces, te queremos agradecer un montón. Para que sepas, acá en EILA vamos a tener más o menos 1000 personas, entre acá afuera que van a escuchar y todo eso. Entonces, vamos a empezar de una. Obviamente que Mercado Libre en Latinoamérica es muy conocido, obviamente en Argentina, en Brasil, en México. Y sabes que en Chile, que hace ya 9 años que vivo acá, no es tan conocido, a pesar de que obviamente todo el mundo conoce Mercado Libre, compra algo, pero ¿no puedes contar un poco qué es Mercado Libre? Perfecto. Bueno, gracias por la introducción. Mercado Libre es una plataforma que conecta compradores con vendedores, pagadores con merchants o con comercios. De alguna manera nosotros tenemos la visión de democratizar el comercio electrónico y democratizar las finanzas, y para ello somos una compañía de tecnología que creamos productos tecnológicos, y esos productos tecnológicos básicamente son dos plataformas. Un e-commerce, que es más conocido como Mercado Libre, y una plataforma de fintech que es más conocida como Mercado Pago. Y en eso estamos, en la Y, democratización de este tipo de servicios de comercio y servicios financieros dentro de LATAM. y cuántos usuarios y básicamente cuánto representa Mercado Libre y Mercado Pago, para que todo el mundo logre dimensionar. Hoy en día más o menos tenemos 100 millones de usuarios registrados y usando la plataforma. Obviamente que los usuarios activos va cambiando en base al país, pero te diría que son 100 millones de usuarios. LATAM, para poner dimensión, LATAM más o menos tiene 660 millones de habitantes. Bien. ¿Y Mercado Pago cuánto representa en el total del grupo? Depende en qué métrica lo Ok. mires, pero más o menos estamos hablando, si lo mirás en TPV, que es básicamente el volumen de dinero procesado, más o menos termina siendo hoy, en base a los últimos números reportados en Nasdaq, te diría que más o menos son 4/5, es un 80%, pero en términos de usuarios está más parejo, digamos, está más parecido al 50-50. Bueno, 50-50. Para mí lo relevante de lo que estás comentando es que nace de una plataforma. Hoy la parte financiera es el 50% del grupo. Y acá estuvimos hablando del mundo de super app. Y claramente hoy Mercado Libre va un poco en este camino. Y en este camino de la super app, justamente, ¿cómo viene el tema de seguros? Porque acá en Chile, cuando hablamos de seguros en Mercado Libre, todavía, más allá que quizás nos vas a contar algo y sabemos que tenemos gente de Mercado Libre Chile acá, ¿qué representa el mundo de seguros y dónde están?
Nosotros empezamos con seguros adentro de Mercado Libre hace casi 5 años. Nos dimos cuenta que los usuarios estaban buscando distintas soluciones financieras. Encuestamos mucho a nuestros usuarios nosotros, por suerte tenemos un acceso directo a través de nuestras plataformas a preguntarles qué es lo que están necesitando o qué tipo de servicio por ahí les falta que les acerquemos o en dónde deberíamos enfocarnos nosotros para agregarles valor. Entonces empezamos a darnos cuenta que les empezaba a faltar de alguna forma cierta seguridad en las compras. Nosotros empezamos ofreciendo seguros de garantía extendida en Mercado Libre, es decir, en nuestra plataforma de e-commerce. Teníamos una situación bastante, digamos, contextual, en la que el usuario está queriendo comprar un teléfono celular, una computadora, y está bastante convencido de que está mirando ese producto, por lo cual en aquel momento tenemos una oportunidad única de ofrecerle un producto que le pueda llegar a ser relevante específicamente para esa necesidad. Por eso es que diseñamos distintos productos en base a esos ítems, a esos productos que nosotros vendemos, ¿no? Y después, a medida que fuimos entendiendo el negocio y fuimos de alguna forma dándonos cuenta en dónde los usuarios tenían más necesidades, ahí sí ya empezamos a decidirnos a lanzarnos con seguros propiamente dichos, ¿no? Y ahí es donde por ahí estructuramos un área de seguros dentro de Mercado Pago y así terminamos de conformar lo que nosotros llamamos el rombo de servicios en Mercado Pago, porque nosotros hacemos, si querés, pagos y cobros, ¿Ok? inversiones, otorgamos crédito y te diría que 3, 4 años empezamos a ofrecer propiamente seguros en toda la plataforma. Entonces, de esa manera estamos cubriendo lo que nosotros consideramos que son los 4 servicios, los 4 pilares de servicios dentro de nuestra plataforma. Bien, entonces ahora vamos a ir avanzando un poco en la charla y vamos a terminar creo con el tema de AI y GenAI, porque creo que es bien relevante como Mercado Libre trabaja este tema y estamos hablando de tecnología. Vamos a terminar con esto, pero sigamos un poco entendiendo bien el ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago. Cuando hablamos de seguros, eh, muchas veces, vos sos el primero y hace mucho tiempo que hablamos, hablas de inclusión financiera. ¿Y por qué vinculas el tema de Mercado Libre e inclusión financiera? ¿De qué estamos hablando justamente desde el punto de vista de venta de seguros? Perfecto. Sí, es como eso que preguntás es como el comienzo de todo, ¿no? Nosotros en Mercado Pago estamos digamos, lo, lo que más nos preocupa justamente es la inclusión financiera. Y yo sé que muchas plataformas por ahí dicen esto, pero creo que Mercado Pago ha sido un ejemplo bastante tangible de este tipo de inclusión. Hemos empezado a prestar servicios financieros muchos años atrás, cuando por ahí no existía en LATAM el concepto de fintech propiamente dicho, y ahí es donde nosotros empezamos a prestar servicios en una población latinoamericana que está muy poco servida en términos de servicios financieros, valga la redundancia. Nosotros siempre decimos que cuando nosotros nos metimos en este mundo, la gran mayoría de los latinoamericanos no tenía una cuenta bancaria, no tenía una tarjeta de crédito. Y si bien hemos hecho, creo yo, un trabajo bastante robusto y con un montón de ejemplos claros en pos de mejorar esa inclusión financiera, todavía ni empezamos, porque si uno se fija, por ejemplo, en Chile, nosotros sabemos que más o menos la población económicamente activa es de 10 millones de personas y según estimaciones que nosotros tenemos, entre el 50 y el 60% aún no tiene una tarjeta de crédito. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros también nos empezamos a meter, empezamos a tratar de agregar servicios, nosotros empezamos a traer todo que creo que hizo bastante ruido en Chile cuando lo largamos, que fue este tema de cuenta remunerada, ¿no? Nosotros hoy en día ya tenemos más de 5 millones de usuarios, cuentas vigentes, digamos, en la cuenta digital y le damos la opción a nuestros usuarios a que inviertan el dinero que ellos tienen con nosotros en un esquema de cuenta remunerada. Entonces, en vez de tener ese dinero quieto en el banco,
En ese caso no es que ese dinero está quieto, ¿no? Lo que sabemos es que el banco se da vuelta y coloca ese dinero a invertir, pero ellos se quedan con la ganancia. Lo que nosotros queremos hacer justamente en pos de la inclusión financiera es compartir esas ganancias con los usuarios, por eso es que les damos la tasa y les remuneramos esa cuenta. Ese es un ejemplo, el de la tarjeta es un ejemplo, el del crédito es un ejemplo clarísimo para mí. Nosotros agarramos un montón, ofrecemos a nuestros usuarios, les hacemos un scoring bastante básico de crédito para empezar a generar una relación de crédito con ellos y les ofrecemos a gente que en la vida ha recibido una oferta de crédito porque de hecho no está bancarizada. Entonces por ahí nosotros somos la primer interacción de crédito que tienen los usuarios y los vamos acompañando a medida que ellos van demostrando su capacidad crediticia, los vamos acompañando y tenemos ejemplos lindísimos para compartir en los cuales arrancamos con vendedores que vendían 200, 300 dólares de mercadería y hoy en día son grandes vendedores que venden millones y lo hicieron gracias a créditos que nosotros les otorgamos a través de nuestras plataformas, con lo cual ejemplos de inclusión financiera, estamos muy orgullosos con esos ejemplos y con todo lo que hemos generado en Latinoamérica. Chile es, si querés, un país en el cual empezamos un poco más tarde, ¿no? Nosotros empezamos, si bien hace rato que estamos con nuestro marketplace en la gran mayoría de los países de la región, la realidad es que Chile arrancamos un poco después y Mercado Pago empezamos a desarrollarlo como nos gusta desarrollar las cosas, o sea, con mucho más foco y demás, hace no más de 3 4 años que le empezamos a meter muchísimo más foco y ahí es donde empezamos a desarrollar la cuenta remunerada, estamos trabajando en una tarjeta de crédito, tenemos tarjetas prepagas, entonces Chile es Ok. un país al cual estamos mirando muy de cerca, estamos aprendiendo bastante y estamos muy preocupados por seguir, por empezar, pero hacerlo cada vez con más foco, a ofrecer estos servicios para romper con esa inclusión financiera, para mejorarla. Bueno, acá creo que lo que es súper relevante, y me decís si yo escuché bien, pero rápidamente en el caso de Chile, 5 millones de clientes entraron en Mercado Pago para tener la cuenta remunerada, ¿no? Es así, 5 millones. Son 5 millones de clientes, Ok, algunos súper. eligen remunerar su Y, cuenta con nosotros, algunos todavía no, bien, pero ok, para hacer un proceso que arrancó hace un año, vienen muy bien los números. pero lo que es súper interesante, y creo que acá es donde tenemos que lograr la tomar de dimensión, es que durante muchos años, 30 años, hablamos de la famosa bancarización en Latinoamérica, donde hablamos de 50% y algunos países estaban a 30, otros a 60. Obviamente Chile es un caso un poco particular porque hubo Banco Estado con la cuenta RUT, pero básicamente había un tema de inclusión financiera y que hoy las grandes billeteras como Mercado Pago permite que en algunos países tengamos 90-95% de gente que tenga ahora un medio de pago. Y eso obviamente nos da un vector importante para la venta de seguros. Eh, y ahora voy un poco a la pregunta que vos escuchas siempre, supongo, o por lo menos lo escucho yo. Mercado Libre, Mercado Pago, ¿es una amenaza? ¿Una amenaza para los aseguradoras, para los intermediarios? ¿Cómo lo ves? Nosotros lo que tratamos de hacer siempre es de agregar valor y muchas veces esa agregación de valor varía en base a quién lo mire. Por ejemplo, nosotros empezamos a entregar productos y permitir a usuarios de regiones remotas de Latinoamérica a que accedan a productos que nunca antes habían accedido. Y ahí queda muy claro que no estamos de alguna manera metiéndonos en un, Claro. en un negocio de nadie, porque, no sé, me acuerdo que ni bien comenzamos a vender seguros en Brasil, por ejemplo, no me acuerdo el número, pero como que te diga que la póliza número 5000, por ejemplo, se compró en el medio de Amazonas. Wow, wow. Obviamente ahí yo no creo que haya muchos brokers entregando, porque no te estoy hablando de Manaus, te estoy hablando de De Amazonas, Amazonas. profundo. Y ahí dudo que haya brokers o distribuidores, digamos, tratando de agregar valor. Entonces, hay un montón de esos casos en los cuales creo que sí fuimos hacia lugares en donde nunca antes se habían ido. Nosotros estamos mucho más metidos en la venta de microseguros. Nosotros no vendemos productos que generalmente se vendan cara a cara con un productor que de alguna manera te explica
cómo funciona tu producto de, no sé, retiro de acá a 50 años. Generalmente lo que hacemos nosotros es tratar de simplificar productos, es un trade-off entre vender un producto simple que el usuario pueda entender en forma, ¿viste? Con pocos segundos, pero al mismo tiempo también tratar de ofrecer un producto que sea relevante para él, que agregue valor. Entonces tratamos de hacer mucha segmentación de nuestras bases de usuarios para tratar de inferir qué es lo interesante para ellos y preparar esos productos, paquetizarlos para ofrecérselos en forma simplificada, más o menos asumiendo qué es lo que le va a interesar al usuario en base a distintos patrones que nosotros levantamos de la data que tenemos. Entonces, de esa manera tratamos de, si querés, romper con esa dualidad que yo te decía antes, ¿no? Simplicidad y mucha claridad al momento de vender, y al mismo tiempo también ofrecerle algo al que el usuario, para no agobiarlo, porque justamente también es un montón de gente que no necesariamente está acostumbrada a entender este tipo de productos, porque estamos hablando de inclusión financiera justamente. Al mismo tiempo tampoco lo queremos agobiar con un montón de datos. Entonces ahí está el trade-off y ahí es donde nosotros de alguna forma hacemos un trabajo previo de entendimiento de esas bases de usuarios y de cómo paquetizamos distintos productos para esos usuarios. Y lo que sí me acuerdo muy bien es que, y muchas veces la gente que participa en mi conferencia siempre hablo de, y muestro el video de seguro de vida digital en Brasil o en Argentina, donde hay productos de 1, 10 dólares por mes. Para mí es súper relevante. ¿Y cómo ves un poco la venta de productos más complejos, con más prima en el futuro? Y sobre todo, me olvidé la pregunta principal. ¿Cuántos clientes tienes? ¿Cuántas pólizas tienes? O sea, ¿qué dato nos puedes comunicar? Obviamente sabemos que Melis te ha cotizado en la bolsa, entonces no puedes comunicar toda la información, pero ¿cuántos clientes, cuántas pólizas? Tenemos decenas de millones de pólizas activas, Decenas de eh, millones. decenas de millones de Ok. pólizas activas y tenemos, si querés, usuarios activos, tenemos bastante más que 10 millones, que fue el último número que habíamos reportado la última vez que reportamos el número. ¿Sí? Wow. Como para no romper con ningún protocolo de información pública y no pública del New York Stock Exchange. O sea, para el público, para que nos demos cuenta, hablamos de 600 millones de habitantes en Latinoamérica, ustedes tienen 100, no importa, damos la cifra, y estamos hablando de más de 10 millones. Wow. Sí, Empieza a y ser tenemos un grande, ¿no? montón de gente, tenemos un montón, yo cuando te hablaba de los usuarios, son usuarios únicos, es decir, lo bueno es que hay un montón de usuarios que compran un producto con nosotros y debido a que la experiencia que tienen es buena, sigue comprando productos de seguros con nosotros, ¿no? Tenemos usuarios que tienen hoy en día por ahí 4 o 5 pólizas con nosotros, algunas de garantía extendida, otros de nuestro seguro de cuenta, un seguro de vida, un producto, lo que nosotros llamamos producto de seguro prestamista, que no es otra cosa que Credit Life, que lo tenemos activo en Brasil y en México. Entonces, de alguna manera, por ahí, yendo a ofrecer distintas propuestas de valor, vemos que los usuarios se van, de alguna manera, enterando de lo que nosotros estamos haciendo, les parece relevante, lo prueban, les gusta y por eso vuelven a comprar. Si no les gustara, no tendríamos tanto repeat, como le decimos nosotros, Bien. ¿no? Repeat users. Acá después vamos a hablar un poco de los errores de Mercado Libre, vamos a hablar de Generative AI, pero antes de llegar a esto, quiero seguir con productos. Está diciendo, vendemos productos de bajo nivel de prima, estamos haciendo inclusión financiera, muchas plataformas hablan de el 50% de la gente nunca habían comprado un seguro antes de comprar en Nubank, en Mercado Libre, etc. No sé si es el 50%, pero es una cifra que digo yo, no es Carlos que lo dice. Eh, ¿Cómo ves el tema de productos más complejos? Entonces, ¿pensás que es un foco posible? Porque vimos que Nubank, por ejemplo, en Brasil, empezaba tratando de vender seguro de auto, seguro de hogar. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema? Sí, perdón, me habías hecho esa pregunta y me distraje con la segunda y me olvidé de contestarte la primera, No pasa perdón. nada. Bien, sí, claramente en ese trade-off que explicaba antes, ¿no? De la simplicidad y la contextualización, vender productos más complejos, justamente ahí está ese trade-off, ¿no? Entonces nosotros lo que sí creemos es que
Me parece que me voy a desviar un poco y que voy a ir hacia un lado un poco más filosófico, pero prometo que Vale. es una elipsis y vuelve. Pero básicamente lo que termina pasando es que nosotros creemos que tenemos que construir relaciones de confianza con nuestros usuarios. Para ello tenemos que entregar experiencias que cumplan con los compromisos que nosotros dijimos que íbamos a cumplir. Y la forma en la que eso debería suceder es con mucha transparencia y claridad. Si nosotros empezamos ofreciendo productos financieros a los usuarios que antes nunca habían comprado algún tipo de estos productos, ni crédito, ni inversiones, ni seguros, y luego termina sucediendo que empezamos a ver repeat users, como nos está pasando a nosotros, que vemos muchos repeat users, de hecho, por suerte la gran mayoría son repeat users, empezamos a poder inferir que estamos agregando valor y estamos acompañando a los usuarios en esta inclusión financiera. Claro. Antes estábamos base cero, digamos, y ahora estamos en, no sé, del camino del 1 al 100, ponele que estemos en el 5, suponte, en el quinto paso. A medida que nosotros vamos acompañando a los usuarios y les vamos explicando algunas cosas y les vamos mostrando cómo funcionan los productos y vamos cumpliendo con las promesas a las que nos habíamos comprometido, los usuarios empiezan cada vez a interactuar más, porque justamente la simplicidad está acá, ¿no? Entonces ahí lo que debería suceder, y ahí sí empiezo a volver, lo que debería suceder es que cada vez podamos ofrecerle productos más relevantes, algunos de ellos son más complejos. El seguro de retiro, por ejemplo, Claro. por poner un ejemplo, es un producto que deberíamos poder ofrecerle a nuestros usuarios. Lo que pasa es que hoy la gran mayoría de nuestros usuarios tiene otros problemas, ¿no? La famosa pirámide de Maslow, en la que vas resolviendo tus necesidades básicas para luego ir pensando en necesidades más complejas y menos básicas, básicamente. A nosotros nos pasa que arrancamos bien por abajo, ¿no? Y empezamos a resolver necesidades muy básicas, como por ejemplo tomar un crédito. Y ese crédito te sirve para llegar a fin de mes, tal vez. Entonces, ahí es donde nosotros vamos acompañando a esos Ok. usuarios y a medida que vamos explicándole y vamos honrando nuestros compromisos con ellos, enfocándonos mucho en NPS y en experiencia de usuario, ahí es donde después los usuarios empiezan a decir, bueno, ¿y qué más tenés para ofrecerme? Y ahí es donde nosotros empezamos a hacer encuestas y empezamos a entender que hay una necesidad de traer X, Y, Z producto y ahí los empezamos a crear. Con lo cual la respuesta muy larga para tu pregunta bien concreta es, yo creo que todavía no estamos en posición de Ah, poder ofrecer productos súper complejos en la plataforma, estamos en los primeros pasos, te dije muy figurativamente 5 de 100, pero sí creo que esto va a terminar sucediendo y creo que en definitiva el canal digital se va a llegar a la gran mayoría, como está ocurriendo en los distintos sectores. Hoy en día, donde yo miro mucho, vos ya sabés que yo soy muy fanático de China, donde yo miro todas las tendencias, lo que es sí. el e-commerce en China, estás arriba del 50% de todas las compras, de todo el retail, hoy en día se realizan en forma digital. Eso yo creo que podemos ir en contra, puede haber gente que puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Esto es como que mañana va a salir el sol, digamos. Va a Acá lo suceder. que me gusta de tu respuesta, y creo que es la diferencia entre Mercado Libre y otras plataformas, es que justamente, y por eso que te conozco y tuve charla larga con vos, es que justamente Mercado Libre avanza y gracias a vos y tu equipo, de a poco para ir creando cada vez productos más complejos. Y lo estuvimos hablando la semana pasada en Buenos Aires, pero lo que a mí me encantó en Argentina, lanzaron un producto de AP, y como siempre cuento yo, el producto de AP es aburridísimo. La verdad que lograr vender AP es aburridísimo. Y como Mercado Libre lo empezó a vender, y lo ven en la publicidad, en el marketing, diciendo, yo te vendo telemedicina y reintegro de medicamento por 50%. Y por ahí abajo vemos que es el tema de AP. Y lo que le decía a Carlos es justamente, pero ¿cómo es un poco este cambio? ¿No? Es lo que llamamos crear usabilidad de producto, lo que llamamos Beyond Insurance. ¿Y por qué llegamos a este tema? Y él me decía, porque nosotros nos damos cuenta que la cliente son coberturas que usan. Y entonces creo que están haciendo un trabajo de producto súper relevante y quiero avanzar con las cosas divertidas también. Ustedes aprendieron un montón de cosas. ¿Cuáles son los errores? Porque cuando los escuchamos parece que está todo maravilloso, ustedes todo lo lograron, todo maravilloso. ¿Cuáles son los errores que ustedes hicieron? O las fallas, o las hipótesis que no se pudieron convencer. Sí, hemos cometido muchísimos errores. Te diría que son muchos más errores que aciertos.
para ser completamente franco. No sé, ejemplos concretos, al principio comenzamos vendiendo un seguro de robo y daño y habíamos creado una SDK, que básicamente lo que hace la SDK es permitirle al usuario testear el equipo, el estado de su equipo. Entonces Ok, habíamos construido una SDK que decía, apretá este botón, conectá el cargador, toca la pantalla, pasarle los dedos a la pantalla. Y eso debería darnos estimábamos que nos iba a dar un diagnóstico del estado del teléfono celular para luego poder asegurarlo. Y por lo menos si veíamos que estaba roto o algo por el estilo, teníamos dos opciones. O no lo asegurábamos o le tomábamos una prima muy alta o un valor de reposición muy bajo. Eh, y la realidad es que construimos mal el SDK y nos estalló la siniestralidad, explotó por el aire y nuestro partner, de alguna manera, no estaba muy contento con nuestro trabajo como plataforma tecnológica que tenía que haber resuelto ese problema y por un error, te diría que más mío que de nadie más, nos mandamos ese error y tuvimos que repensar el producto de nuevo, hasta incluso ese producto lo pausamos wow. porque nos dimos cuenta que no estábamos teniendo tampoco el interés por parte de los usuarios en generar ese tipo de coberturas, por ejemplo. Entonces, errores como esos hay Miles. millones. Y, Sí, y- y millones. y justamente frente al error, ¿cómo ustedes reaccionan? ¿En qué tiempo reaccionan? ¿O cómo son los tests que ustedes están haciendo? ¿En qué tiempo? No, eso por suerte tenemos la capacidad de entender todo bastante rápidamente. No entender porque nosotros seamos muy inteligentes, sino porque tenemos un acceso de información bastante relevante. O sea, nosotros la plataforma que nosotros construimos, nosotros no queremos ser solamente un distribuidor de seguros que te vende el seguro como distribuidor y después desaparece cuando vos tenés un problema y vos te tenés que meter en tu póliza y encontrar que tenés que apretar, llamar por teléfono al 0800 aseguradora. ¿Viste? Nosotros lo que hacemos es construimos, estamos en el end-to-end completamente y no usamos plataformas externas, las construimos nosotros. Todo lo que sucede con nuestros usuarios, con un producto que adquirió en una de nuestras plataformas, lo va a resolver Sí. a través de nuestra plataforma. Todo lo que es siniestros, todo lo que es claims, ocurre a través de nuestra mensajería, a través de nuestra plataforma. A lo sumo está hablando con una aseguradora, la aseguradora que obviamente a la cual le distribuimos este producto, pero ocurre dentro de nuestra plataforma. Entonces nosotros estamos constantemente, sabemos el nivel de siniestralidad casi perfecto porque la única manera de levantar un siniestro de un seguro nuestro es justamente dentro de nuestra plataforma. Entonces, como sabemos cuáles son los usuarios que siniestraron, sabemos perfectamente a quiénes hay que encuestar, sabemos qué preguntas hacerle y sabemos perfectamente el nivel de uso de las coberturas. Entonces, algo que vos decías antes con AP, nosotros nos damos cuenta que por ahí hay coberturas que no son utilizadas. Y si no son utilizadas, no son tan valoradas. Y si no son tan valoradas, entonces ¿para qué las vendemos? Y esas son las Y, que generalmente scrapeamos, nos las sacamos de encima y tratamos de mejorarlas o tratamos de generar de alguna forma un cambio en esa cobertura que realmente sea relevante para el usuario. bien. Y Y si me, vamos obviamente dándole distintos conceptos al usuario a medida que crece la relación con ellos, ¿no? y ya me doy cuenta que el tiempo se está medio acabando y quiero hablar de GenAI y AI, porque creo que ahí estamos tocando el corazón. Um, Yo entiendo que ustedes están haciendo pricing, creación de producto, gestión de siniestros. Al final están en muchos temas de la cadena de valor, ¿no? ¿Es eso? Sí, Bien. sí. Para ir entonces justamente en este mundo del AI, contame un poco en qué están ustedes, cómo ves la inteligencia artificial generativa y desde cuándo empiezan a trabajar y yo entiendo que están trabajando con OpenAI desde hace cuánto tiempo. Y hace muchos años. Quedé en averiguarte ese dato y la verdad que me olvidé, pero sí puedo decirte que fue desde antes de que, de que existiera ChatGPT. O sea, vienen siendo un partner nuestro hace mucho tiempo, así como también trabajamos con la gran Sí, mayoría de las compañías de AI y nosotros vamos desarrollando también nuestros propios modelos, nuestras propias capacidades, ¿no? claro. Hay que separar un poquitito, ¿no? Lo que es, si querés, la
la plataforma sobre la cual vos después desarrollás tus propios instrumentos o tus propios MCPs o tus propios agentes. Nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo en la creación de nuestros propios agentes. Hoy en día hay la gran mayoría de las interacciones que nuestros usuarios tienen con nosotros son a través de AI. Es decir, cuando uno, por ejemplo, sea para Mercado Libre, Mercado Pago o seguros propiamente dicho, vos estás, no sé, en el caso de seguro estás levantando un siniestro Sí. y muy probablemente estés hablando con un AI que esté resolviendo, que esté leyendo los documentos que vos estás trayendo, que directamente te esté diciendo, ni siquiera te enterás de que por ahí tenías que traer tu root, por ejemplo, porque la AI se da vuelta y lo va a buscar, porque ya, ¿para qué te lo voy a preguntar si ya lo tengo yo? No te quiero molestar, digamos, quiero que tu experiencia sea lo más seamless, como se dice, ¿viste? Entonces voy a buscar yo el dato. En Mercado Libre pasa lo mismo, tenés un problema que nos pasa un montón, porque no hacemos todo bien, hacemos un montón de cosas mal, entonces tenemos un montón de problemas y damos experiencias a nuestros usuarios que a veces no son buenas. Entonces lo que sucede es que nuestros usuarios levantan un reclamo, tienen un problema o algo por el estilo, y lo que termina sucediendo es que cuando ingresan en ayuda o hacen alguna pregunta o tuvieron un problema con el vendedor cuando le vendió algún producto, muy probablemente terminen hablando con un AI. Obviamente, si vemos que el AI no lo puede resolver, tenemos lo que nosotros llamamos el deflection rate, que de alguna manera implica no ir hacia un representante humano, pero también tenemos los flujos que por ahí no felices que después terminan en un representante humano. Lo que sí sabemos y queremos hacer es apalancar la tecnología de manera tal que permita que la experiencia sea lo más simple posible. En el caso de seguros hay millones de ejemplos en los cuales esto debería ser un cambio abrupto y fuerte en la experiencia de los usuarios. No solamente es resolver un reclamo en cuestión de minutos, sino también es poder entender documentación de manera muy rápida y también capturar fraudes, porque gran parte Obvio, de obvio. la inteligencia artificial hoy en día se dedica, el GenAI es una aplicación muy clara respecto de contención de fraude. Nosotros todo lo que es prevención de fraude es grandísimo. Quieras o no, nosotros queremos diseñar productos sacando el fraude, porque si Sí. tenemos que contemplar que hay fraude adentro, los productos son más caros. Y yo no quiero que sean más caros, quiero que el usuario no fraudulento se lleve el 100% del valor que está pagando. Y para poder hacer eso tengo que sacar el fraude del resto. Entonces saco el Claro. ruido. Eso es lo que tratamos de hacer. No, y lo que sí es súper interesante que ustedes en los flujos de venta o de siniestros, como decías, muchas veces ni siquiera hay un humano en una parte del flujo. Hablamos de cifra, pero acá no lo vamos a hablar porque la cifra no estaba del todo cerrada. Pero lo que está bueno es que además tenés un agente y un agente que te viene a controlar el primer agente, ¿no? Tenés la noción de Sí, doble agente. Eso es espectacular. Y sí, bueno, sí, tenemos varios. Es como que hay una gente que por ahí corre con un modelo distinto al modelo base sobre el cual está ocurriendo la conversación y de esa manera tenemos un control del control del control del control y de esa manera no solamente nos levantan alarmas, sino que en varios casos resuelven los problemas solitos. Digamos. bueno, para ir terminando, para que ustedes se queden con algo, obviamente que estamos hablando de más de 10 millones de clientes, 100 millones de clientes en Mercado Pago, 50-50, o sea, creo que nos dice un montón de información y de datos. Y cómo, para terminar, ¿cómo te imaginas un poco acá estamos haciendo ciencia ficción, ¿cómo te imaginas un poco el futuro? Me estabas hablando un poco de la gente, que a mí me gustaba tu idea de la gente concierge o lo que sea. ¿Cómo te imaginas el futuro? Acá es el futuro de Carlos Hernadas, no de Mercado Libre, Mercado Pago, pero ¿cómo lo ves? Yo creo que vos deberías tener una especie como de broker, una especie de broker muy inteligente, que te conozca muy bien, que conozca todo lo que vos haces, los riesgos que asumís, consciente, pero también inconscientemente. Y creo que de alguna manera ese broker debería ofrecerte lo que es pertinente para vos y no ofrecerte lo que no es pertinente para vos. Creo que estamos en un nivel de avance tecnológico que permite que esto no sea un sueño idílico y utópico, sino más bien algo que está a la vuelta de la esquina. Nosotros venimos hace rato trabajando en asesores financieros en distintos, si querés, como en estos cuatro Obvio. pilares que te decía antes, y tenemos la plataforma, tenemos los usuarios
y tenemos también las ganas de generar eso, porque justamente creemos que la inclusión financiera solamente se va a generar en la medida en la cual podamos diseñar productos realmente simples y contextuales. Hay usuarios que no quieren enterarse de un seguro porque simplemente no lo quieren, no les interesa, por más de que por ahí les sirva saber que están devengando riesgo a medida que ellos viven, digamos, por ahí no les interesa. Entonces ese usuario yo no debería ofrecer un seguro. Esto no es un call center que te llaman a tu teléfono a las 3 de la tarde cuando estás en medio de una reunión y te dicen, ¿te puedo vender un seguro? No me interesa, la verdad, no tengo interés. Si me interesa, me meto en la plataforma y lo contrato. No deberías estar llamándome y molestándome. Bueno, el personal broker, personal banker, personal lo que sea, debería de alguna forma hacer lo mismo. Debería ofrecerte lo que es relevante para vos y no otra cosa. Bueno, Carlos, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por la interacción. Creo que nos vamos con mucho insight. Obviamente que creo que Mercado Libre, que acá en Chile no se escucha tanto, creo que nos estamos dando también un camino de aprendizaje, que nos vamos con muchas ideas. Y bueno, nada, te queremos agradecer un montón. La próxima vez te invitamos físicamente en Chile. Yo sé que no pudiste estar con nosotros, pero gracias por conectarte. ¿Ok? Nos vemos. Muchísimas gracias a ustedes por... Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por escuchar, por el interés. Y creo que Chile, por ejemplo, es un país en el cual todavía nosotros no nos enfocamos al 100% en seguros, pero es un país que tiene una cultura aseguradora de las más relevantes de la TAM, donde la penetración de prima sobre PBI es un poco más alta que en el resto de los países, pero que después te queda todo el resto, ¿no? Es decir, siempre digo lo mismo, o sea, parece que hay como un poquitito más, pero la realidad es que falta todavía un montón y creo que lo que nos tenemos que concentrar todas las personas que estamos en este segmento y tratando de prestar servicios financieros de seguros en este caso, es justamente agregar valor, porque si agregamos valor, se agranda de alguna manera, se agranda la torta, ¿no? Justamente ¿por qué? Porque no hay bancarización, no hay penetración total de los seguros, no hay penetración total de un montón de productos financieros, entonces es responsabilidad nuestra y de estas mesas por ahí generar los productos tales que generen la atracción por parte de los usuarios. Así que Muchas muchísimas gracias por gracias. estas palabras. Nos vemos. Chao, Gracias. Carlos. Chao. Gracias por la charla. Carlos Cernadas y Hughes Bertrand con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión.